Amigas y amigos de la Trompuda de Zapotlanejo, el día de hoy nos encontramos en la Escuela de Lucha Libre Municipal aquí de Zapotlanejo. Estamos aquí preparados para ver los entrenamientos y quiero presentarles a mi amigo. Hola amigos, mi nombre es el redimido por todos, por Cristo y por todos ustedes. Sí, venimos aquí a mostrarles escenas de la escuela de lucha libre, que es una gran oportunidad para esos chicos y grandes que quieren demostrar sus agallas, todos sus talentos aquí en la lucha libre, que vengan a demostrarles, que vengan a desquitarse aquí con todos y hacer ejercicio también. Aquí en la lucha libre, su amigo el redimido les manda saludos. Y bien, pues iniciamos con esta entrevista. Vamos a ver allá adentro, a ver si nos dejan entrar con las máscaras, a ver si no nos desconocen y creen que son de la competencia, ¿verdad? Sí, triple L o triple manía o no sé. A ver si no nos hacen que nos subamos al ring. Sí, iniciamos. Hola, joven. Hola. Mira, aquí vamos a ver a los chamacos, a los chavos haciendo sus ejercicios. Vean, tenemos chicas y chicos, aquí chicas y chicos haciendo ejercicios, estiramientos. Vamos a ver, vean, llegan más. Vamos a animarnos, se pasan y todo. Vean ahí todos los chicos. Tenemos a un buscador que anda sacando películas. Vamos a entrevistarlo. ¿Es el Rey Misterio Junior? ¿O quién es? A ver, una entrevista. No les puedo decir ¿cómo se puede decir? Mi nombre secreto, mi nombre artístico, porque voy a hacer en un lanzamiento, este próximo sábado, en la Trompuda, voy a hacer mi lanzamiento de luchador, de deportista. Aquí de Zapotlanejo voy a ser el primer luchador y pues aquí andábamos echándole muchísimas ganas y ahorita nos vamos a echar un tirito aquí en el ring que estoy seguro que nadie lo ha visto luchar. Y aquí tenemos al redimido. Hola amigos, ¿cómo están? Me presento el sábado, vamos a reconocer mi identidad. Soy el redimido por todos. Vamos a verlos. El redimido les manda saludos a todos. ¿Qué es la lucha libre? Deporte de contacto físico, combate y artes escénicas. La lucha libre es la versión de la lucha estilo libre o lucha olímpica que se practica en México, caracterizada por su estilo de llaveo a ras de lona y aéreo. ¿Quién fue el creador de la lucha libre? Según determinados mitos, las leyes de dicho deporte habían sido entregadas a los hombres por la diosa Atenea, a través del héroe Teseo. En otras leyendas, se afirma que la lucha había sido inventada por Heracles, por Hermes, por su hija Palestra. El objetivo consiste en ganar el combate haciendo caer al oponente al suelo y manteniendo ambos hombros del rival fijos sobre el tapiz, el tiempo suficiente para que el árbitro se cerciore de esto, o ganando por puntuación mediante la valoración de las técnicas y acciones conseguidas sobre el adversario.
la trompuda. Estamos viendo aquí ¿cómo se dice? Elasticidad de los chavos. Es la emoción, Es la mano. emoción porque no puede uno ni hablar, señoras y señores. Viendo a aquellos luchadores se emociona uno al máximo. Les mandamos un saludo a la trompuda. La lucha libre es la versión de la lucha estilo libre o lucha olímpica que se practica en México, caracterizada por su estilo de llaveo a ras de lona y aéreo. Se evoca el término mexicana por las diferencias en la técnica luchística, acrobacias, reglas y folclore propio del país que le da una característica de autenticidad con respecto hacia la lucha de otros países. De ellas surgen personajes míticos de la cultura popular, como el Santo, Blue Demon, Huracán Ramírez, El Solitario, Black Shadow, Mil Máscaras, Rayo de Jalisco, Canek, Tinieblas, Super Muñeco, Cavernario Galindo, Solar, Atlantis, Superastro, Lismark, Octagón, Blue Panther, entre otros. La lucha libre es una mezcla de deporte y secuencias teatrales que en México es el deporte espectáculo más popular, solo por debajo del fútbol. La lucha libre mexicana está caracterizada por sus estilos de sumisiones rápidas y acrobacias elevadas, así como peligrosos saltos fuera del ring. Gran parte de estos movimientos han sido adoptados fuera de México. Muchos de sus luchadores son enmascarados, es decir, utilizan una máscara para ocultar su identidad verdadera y crear una imagen que les dé una personalidad especial. Los luchadores pueden poner en juego su máscara al enfrentar un combate contra otro luchador enmascarado, máscara contra máscara, o bien con uno no enmascarado, máscara contra cabellera, pero al perderla no la pueden volver a portar nunca jamás en su carrera deportiva, aunque se han suscitado casos de luchadores que vuelven a enmascararse, tal es el caso de luchadores como Rey Mysterio, UJR y Psicosis. A la lucha libre mexicana se le da una temática de rudeza haciéndola ver clandestina, como lo son las peleas de gallos. Cabe señalar que en el resto del mundo, fuera de Iberoamérica, sobre todo en los Estados Unidos y en Japón, al estilo de la lucha libre mexicana se le conoce por su nombre en castellano, lucha libre, sin importar el idioma. En México también se le conoce como pancracio, que es el término utilizado en la Grecia clásica para denominar a esta actividad, así como también el arte del catch. En México las principales empresas son el Consejo Mundial de Lucha Libre AA Worldwide, International Wrestling Revolution Group, Alianza Universal de Lucha Libre, The Crash DTU. La lucha libre mexicana es muy popular también en Japón, donde fue exportada por luchadores como Último Dragón, The Great Sasuke y Super Delfín, quienes crearon una fusión de la lucha libre mexicana y el puroresu llamada lucharesu. Algunas empresas, principalmente las fundadas por estos tres luchadores, usan reglas y costumbres de la variante mexicana. El 21 de julio de 2018, la lucha libre mexicana fue nombrada Patrimonio Cultural Intangible de la Ciudad de México. Es una cosa espectacular esto. Se pone uno nervioso al entrevistar a estos chavos, son espectaculares. ¿Qué opinas? No, la verdad que son ya chavos muy despiertos, ya con gran entrenamiento, porque los vemos muy fluidos, muy elásticos. Y en la otra vez que vinimos, como te comentaba, que vinimos por primera vez a hacer las tomas, había unos chavitos, pero bien pequeños, pero bien entrenados, se movían muy bien, y ahora como que ya los vemos más elásticos, se mueven más. La verdad está impresionante esto, y como decíamos, esto que sea trabajo es diversión para nosotros. Sí, no, es una diversión. Los que me miran han de decir que envidia, es envidia de la buena, porque estamos haciendo el trabajo y disfrutando esto que estamos viendo. Es algo espectacular, es algo increíble, muchachos, porque se ve aquí mucho trabajo, es como un pastel, dice no, está riquísimo, es de 3 leches, tenemos aquí niñas, niños, profesores, tenemos de todo, muchachos, vengan aquí a meterse a la escuela, está espectacular, es un buen trabajo del gobierno,
esperemos que hagan más proyectos de estos. Un saludo de su amigo El Redimido. Y ya aprovechando, pues invitar a todos los jovencitos, ya personas grandes, porque también la otra vez me tocó ver que ya había muchachas de 18, más o menos 18, 20 años, que también estaban entrenando. Y pues invitar a los jóvenes, a las jovencitas, a los niños, que vean este deporte y si les gusta, que se echen una vuelta, que vean los entrenamientos y ya si les gusta cómo se manejan los entrenamientos o la lucha libre, aquí se emocionan y van a seguir adelante. No sabemos, aquí puede salir un Octagón Junior, un Rey Misterio, un Mil Máscaras, un Santo, no se sabe. Como estos, compañero. Hasta a mí me dolió, señoras y señores. ¿Cómo se sienten? Bien. Está bien todo. Unas palabras, ¿cómo se siente? Bien. Aquí, amigos, tenemos a un luchador que anda sacando película. Vamos a entrevistarlo. ¿Es el Rey Misterio Junior? ¿O quién es? A ver, una entrevista. No les puedo decir ¿cómo se puede decir? Mi nombre secreto, mi nombre artístico, porque voy a hacer en un lanzamiento, este próximo sábado, en La Trompuda, voy a hacer mi lanzamiento de luchador, de deportista, aquí de Zapotlanejo. Voy a ser el primer luchador que tiene una página digital junto con mi compañero Juan Pablo, que ahora no vino, pero mandó al otro compañero que también es El Redimido. Y pues aquí andábamos echándole muchísimas ganas y ahorita nos vamos a echar un tirito aquí en el ring, nada más para que se den color cómo se las gasta este magnífico luchador, que estoy seguro que nadie lo ha visto luchar. Sí, El Redimido se va a aventar sus buenas, como Superman, se va a aventar unas como Superman. Un saludo a quién, a tu mamá. Un saludo. Y tenemos al Redimido. Hola amigos, ¿cómo están? Me presento, el sábado vamos a reconocer mi identidad. Soy el Redimido. Redimido por todos. Es como... Vamos a verlos. El Redimido les manda saludos a todos. Aquí está. Ahorita lo llaveamos acá. Sí, da así como nervioso. Bueno, ahí está. Hola muchachos de su canal La Trompuda. Aquí tenemos a dos luchadores, los estaba viendo y como que sí se pone uno nerviosón porque hacen unas llaves espectaculares. Les vamos a hacer unas preguntas. Aquí tenemos primero, ¿cómo te llamas? Brett Boy. Brett Boy, te queremos hacer unas preguntas. Brett Boy, aquí tenemos de todo, ¿verdad? Tenemos, es como un pastel, ¿no? Como de las tres leches, se puede decir, porque hay desde niños chicos, medianos y grandes, ¿verdad? De todos sabores y colores.
Sí, estaba viendo que los chicos más grandes están muy bien preparados, pues yo esperaba verlos un poco menos, ¿Más pero tiesos? sí, más tiesos, como más troncos, y no, mi sorpresa fue que los vi muy bien elásticamente. ¿Qué nos dices acerca de eso? Unas palabras. Pues afortunadamente la lucha libre, la escuela, pues nos ha dado mucho producto, gracias a Dios. No somos los grandes luchadores tal vez que quisiéramos ser, pero día con día pues le echamos ganas. Creo que los chavos, pues solo habla la escuela, ¿no? Los chavos desempeñan un papel importante, le echan muchísimas ganas. El no puedo no existe en esta escuela, hay que intentarlo hasta que nos salga. Si nos caemos, nos levantamos y seguir para adelante, ¿no? Los chavos traen mucha actitud, los chavos traen demasiada energía y pues nada, simplemente que pues ahí está el resultado, ¿no? Que hacía falta una escuela de lucha libre en Zapotlanejo. Sí, muy bien, muchas gracias por estas palabras. Aquí tenemos a otro luchador, es tu hermano, ¿verdad? Sí, hermano. Sí, son hermanos. Aquí tenemos a, ¿cómo te llamas? Ángel Renacer. Ángel Renacer, te vamos a hacer unas preguntas. Sí, adelante. Ángel Renacer, estábamos viendo esas llaves que tú hacías, ¿es como para darles merecido a los malos o No, qué mira, nos puedes contar? el llaveo más que nada es una técnica de la lucha libre en la cual sí te va a servir como defensa personal, ¿vale? Pero principalmente se trata de dejar huella en los chavos, que ellos aprendan dónde está el dolor, dónde pueden zafarse, dónde pueden empezar a interactuar con el compañero. De eso se trata esto, proteger al compañero y protegerse ellos mismos. No, está de lujo. ¿Algún mensaje que nos quieras decir a todos los chicos de La Trompuda que nos están viendo o que quieran iniciarse en este deporte? Pues simplemente decirles que este es un deporte muy bello, que este es un deporte que a nosotros el personal nos ha dejado un buen sabor de boca, o más bien un excelente sabor de boca, porque a pesar de que somos pocas las personas que lo entrenamos y pocas las personas que sobresalimos, el resultado arriba del ring es lo que realmente sale satisfactorio. Desde un aplauso, una mentada madre, créeme lo que te deja con esa chispa de regresar nuevamente aquí arriba y dar no el 100%, sino el 150% de ti. No, de lujo. ¿No me puede enseñar alguna llavecilla ahí para que vea el público que esto sí es doloroso? Lo estaba viendo y sí fue algo que, como para los pues chavos que no la creen y eso, fue como, yo lo estaba viendo y dije, no, se llevaron un recuerdo de no me olvides, algunos sí se dan el costalazo, sí se... No, y es como te dice mi hermano, no somos los grandes luchadores, principalmente no somos maestros, simplemente compartimos un poquito de lo que nosotros, pues la lucha libre nos ha enseñado, es eso más bien, enseñar un poquito de lo que la lucha libre nos ha dejado. Muchas personas hablan de denigrar la lucha libre. Para mí las personas que denigran la lucha libre son aquellas que sabiendo no se animan a compartir la sabiduría que no tienen. Eso para mí es. Yo, por ejemplo, con mis hermanos tratamos de dar un poquito de lo que la lucha libre nos ha regalado. ¿Tiene dolor? Sí, sí duele. Duele entrenar, duele luchar, pero más duele no poderte ganar algo aquí arriba. Saber si vas a ganar, si vas a perder, eso es aún más doloroso. No, esas caídas que uno no quiere, pues, sí, es más doloroso eso, pues, cuando no lo logras. Y cuando eres un luchador, así como dices, fregón, es cuando ya la gente te empieza a ver y decir dónde entrenó y cómo se formó, y sí. Ojalá y esta escuela tenga todo eso. Pues primero Dios y la escuela crezca. Ojalá y algún día tengamos la oportunidad de ser reconocidos, de abrir una arenita aquí. Y por qué no, pues ojalá y todo esto pues nos dé un semillero de luchadores. Y que el día de mañana los veamos en arenas de Japón, AAA, el Consejo. Te repito, no somos los grandes maestros, pero nos comprometemos día a día a aprender más nosotros para darles a ellos. Muchas gracias, Ángel Renacer. Y ¿cómo dijiste? Red Boy. Red Boy, no se puede acabar sin su llave. Ah, sí, cierto, mi llave. No se puede acabar. ¿Qué hago acá? Amigos, estuvo de lujo, sí se sintió como que el cuerpo se estira, hasta es bueno para la espalda, es bueno para todo el cuerpo, se siente, ¿no? Yo hasta terapéutico.
me dan ganas de Hay entrenar. muchas llaves, hay llaves hasta sencillas con la mano. Ahí se va. Aquí entra una. Ponte poquito. Esta, si nosotros presionamos, lastimamos de este lado. Sale y pues podemos ahora sí presentar al compañero donde queramos. Lastima mucho aquí, no sé si se le ve la expresión, pero como que no. Sí, sí, es doloroso, sí, es como para que uno aprenda cuando esos chavos que quieren, que andan de raterillos o algo, una llavecita así, o que si quieran pelear con un amigo como aquel de tamaño, si saben con quién se enfrentan, de repente roban o algo y no se sabe, señores. Bueno, una despedida y muchas gracias. No, al contrario, nosotros les agradecemos por el espacio, que nos tomen como importancia de aquí, del municipio de Zapotlanejo, para hacer crecer todo esto. Muy bien, ¿y teléfonos o algo que tengan por ahí? Sí, en nuestras redes sociales, yo estoy como Ángel Renacer, pueden buscarme en Facebook y con gusto les doy la información que necesiten. Bueno, muchas gracias. ¿Y para la escuela dónde se pueden informar? Para la escuela estamos en López Rayón 601, estamos entrenando de 7 de la noche a 9 de la noche, todos los días, de lunes a viernes. Y para último agregar, por último, ¿van a hacer su posada? ¿No nos invitan o algo que vayan a hacer esta Navidad? Sí, tenemos la posada para los chavos, igual invitamos aquí al set de La Trompuda, Zapotlanejo. Gracias. Es 18 de diciembre. Pues la idea es compartir un poquito de lo que nosotros tenemos, eso se trata. De que esta Navidad todos compartamos un poquito de lo que tenemos. Tanto mi hermano Brett Boy como servidor Ángel Renacer, pues les tenemos, junto con mi hermano Barrio King, les tenemos una pequeña sorpresa que de nuestro corazón nace regalar. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, muchachos. Al contrario. Y mucho éxito. Al contrario, muchísimas gracias. Al contrario, seguimos a la orden. Gracias. Bueno, amigos de La Trompuda, aquí nos faltó Barrio King, aquí uno de los luchadores de Zapotlanejo. Barrio King, un mensaje navideño. Andábamos perdidos haciendo ejercicio. Un mensaje navideño, pues qué puedo decirles, pásensela de lo mejor en esta Navidad, con al lado de ustedes queridos, que no falte ninguno, lo importante, que no falte ninguno en su mesa, en nuestra mesa, que no falte nadie. Reciban un fuerte abrazo de su amigo Barrio King. Y cuando gusten, aquí tenemos la escuela de lucha, ya nuestros compañeros de La Trompuda están aquí muy seguido y aquí los esperamos nuevamente. Cuando gusten, tienen las puertas abiertas. Es un bonito deporte, ya lo vieron, ya lo han disfrutado. Próximamente un evento, ¿por qué no? Nos gustaría que nos acompañaran y vieran lo que es la emoción del deporte como espectadores. Ya vieron un entrenamiento, requiero que lo vivan como espectadores. De lujo, muchas gracias, Barrio King. ¿Y el nacimiento? ¿Van a hacer algún nacimiento, algo aquí que la gente vea de La Trompuda? Un nacimiento no sabemos. En nuestra casa pues sí se acostumbra, pero no sabemos por estos motivos. Desconozco el motivo, se va a hacer o no en nuestra casa. Pero si se hace, ¿por qué no? Se los hacemos llegar para que vean que también los luchadores tenemos espíritu navideño. Ándale, sí, de lujo. Bueno, sí. Barrio King, muchas gracias. Un gusto y saludos a su amigo Barrio King. ¿Qué tal? A todos mis seres queridos les deseo una feliz Navidad, un próspero año nuevo, pásensela de lo mejor y sobre todo que les vaya como se porten. Espera, dame la tapa. Gracias, muchachos, muy amables. Bueno, amigos de La Trompuda, faltó aquí un muchacho que nos va a decir, ¿qué nos dices? Un mensaje navideño para todos los chicos, chicas que nos están viendo en La Trompuda. Chaparrones, feliz Navidad, próspero año nuevo, échenle muchísimas ganas. 2021 el sol va a brillar para todos, ¿sale? No decaigamos y vamos a salir juntos, muchachos, ánimo. Gracias.